¿Qué haces, ¿Cómo Débora? estás, Ale? ¿Todo bien, vos? ¿Estás bien? Bien, todo bien. Gracias, Bueno. gracias por estar y por acompañarme esta semana. Y me escribieron y me llamaron todos los chicos de producción. Gracias, gracias de corazón. No, A todos merecido, de ustedes. corazón nosotros hacia Gracias, gracias. Y bueno, tenía ganas de estar acá trabajando y acompañando a quienes nos están del otro lado, dando la confianza de recibirnos en sus casas. Y arrancar una semana que todavía no sabemos cómo va a ser, porque está buenísimo esto de poner en el fondo imágenes de de Constitución, perdón, se me está levantando la cabeza, de Constitución, pero ¿cómo estará el miércoles? ¿Estará poblada o no poblada? Claro, a ver, el foco está puesto ahí, en los trenes. Vos sabés que el tema del transporte público es un tema que preocupa a las autoridades del AMBA, tanto a Kicillof de la provincia como a Rodríguez Larreta de la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en el tema de los trenes. ¿Habrá más controles? Sí, claro, vencen todos los permisos a partir de esta medianoche, de las 0 hora del lunes. Hay que volver a tramitar todos los permisos para poder viajar en transporte público, solo los trabajadores esenciales. Volvemos a fase 1 a partir del miércoles. Las actividades que pueden seguir funcionando son básicamente las 24 de la fase 1 que conocimos aquel 20 de marzo, con algunos agregados que son los bancos, con los protocolos que ya conocemos, Vos y algunas industrias. ¿Vos no confías en que esto funcione? Mirá, ¿No crees que va a haber casi nada de gente? Yo ¿Vos crees que tengo- no va a haber posibilidad de controlarlo? Yo tengo algunas dudas en qué sentido. Por un lado, en los primeros días del mes de marzo había otra atención social, pensando que bueno, era algo que iba a durar 2 semanas o 3, y todos dijimos nos quedamos en casa durante ese periodo. Llevamos 100 días, Ale, es muchísimo tiempo. La fuerza de seguridad también está agotada, lo dijo el propio Bernie, y yo no sé si resiste el humor social que la policía haga lo que hizo en aquella oportunidad. ¿Te acordás que era secuestrar vehículos, labrar actas e infracciones, detener a los que no cumplan la cuarentena? Yo no sé, dependerá muchísimo del humor social y de la posibilidad que tengan nuestros gobernantes de transmitirle a la gente previsibilidad. ¿Qué va a pasar el día 18 de julio? Bueno, vamos a saludar al ministro, a Ginés, el ministro de Salud, que está amablemente atendiéndonos del otro lado. Ministro Ginés, Alejandro lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. está Débora? Muy bien, gracias por estar ahí. Gracias por atendernos, doc. Es, no sé si inédito decirlo, Ginés, porque estamos charlando acá con Débora y todo el mundo se plantea qué es lo que va a venir a partir del miércoles. Nos hacemos muchas preguntas, porque si bien es parecido a lo que ya se hizo, también cambia la época y son 100 y pico días. A ver, vamos al punto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto que a partir del miércoles vamos a experimentar en AMBA por 100 días? ¿Nos puede contar, Doc? Sí, obviamente lo que estamos intentando es, por un lado, que sigan moviéndose los esenciales. Se está haciendo ahora el decreto seguramente y en pocas horas estará vinculado con las actividades esenciales. Va a haber también autorizados, no solo son los esenciales, que son, por ejemplo, los que trabajan en las fábricas, las cosas que se mantienen en producción, pero esos no van a poder utilizar servicios públicos de transporte. Eso obviamente está resuelto ya con las fábricas, ustedes saben, que se encargan del transporte en forma individual o a veces proveyendo los vehículos. Eso va a ser, digamos, para esa porción de la población. El resto, o sea, la mayoría de nosotros, bueno, va a haber una restricción y un pedido, más que una restricción, a que volvamos al tiempo en que nos cuidamos extraordinariamente bien, que fue al principio, con el aislamiento social, preventivo, obligatorio, bueno, las cosas que ustedes conocen. Ministro, En razón de... Sí, termine, por No, favor. la razón de esta medida, a ver, no estamos en un momento de una alerta rojilla tremenda, que bueno, pero justamente lo que no queremos es estar en eso. O sea, claramente nosotros, si alguna ventaja hemos tenido con el resto de los países, o sea que es difícil porque a todos nos va mal, pero claramente a nosotros nos va menos mal que al resto, en el sentido que somos uno de los 3 mejores países de América con respecto a los resultados, es que lo que hicimos fue siempre tomar las medidas anticipadamente. Y lo que estamos haciendo ahora es, para parar el crecimiento exponencial que está teniendo la cantidad de casos y por lo tanto la cantidad de internaciones, y pese a que tenemos muchísimo todavía capacidad ociosa para internar. ¿Cuánto más no o menos, queremos, ministro? ¿50%?
Un poquito menos nos Poquito queda, pero menos. en ambas. En el resto del país no, en el resto del país No, más. ya sé, pero Pero bueno, te digo nadie. una cosa, Débora, para esta época del año nunca tuvimos tantas camas ociosas, es decir, tantas camas disponibles. Pero no importa, porque No, lo que eso es pasa es que interesante, pero porque hay menos gripe. Por ejemplo, el otro día nos daban los datos de que 30.000 argentinos mueren al año como consecuencia de la gripe, la influenza común. Este año, como consecuencia de la cuarentena, de otras restricciones, hay menos gente por otras patologías internada, por eso hay más camas libres, dice usted. es una doble cuestión, Débora. Por un lado, usted tiene razón. Nosotros tenemos menos internados, básicamente por enfermedades de transmisión respiratoria. ¿Por qué? Porque hicimos una campaña bárbara de antigripales, muchísimas, 2 millones más que el año pasado metimos. Es decir, hay más prevención, porque las actividades que cada uno hace de restricción ha significado que todas las enfermedades respiratorias, no solo la gripe, sino la bronquiolitis, inclusive muchas neumonías, han caído con respecto al año pasado y al anterior. En tercer lugar, porque han disminuido los accidentes de tránsito como consecuencia de las restricciones de circulación, sobre todo al principio. En cuarto lugar, porque hay menos cirugías programadas, porque la gente tiene miedo, tiene desconfianza, no quiere ir al establecimiento. Pese que últimamente estamos diciendo que no posterguen nada, pero bueno, está pasando eso. Entonces, todas estas medidas hacen que hoy tengamos una capacidad resolutiva enorme. Pero ¿sabe qué? No la queremos perder. Entonces, si no tomamos, como hicimos desde el primer día, las medidas en el momento justo, más vale antes que después, realmente podríamos tener dentro de 30, 35 días, un número así, bastante problemas con las camas disponibles, sobre todo de unidad de terapia intensiva. Y Inés, debo agregarle que esas camas, hoy, 80, 85 días después que empezamos a trabajar intensamente, tenemos un 35% más de camas de unidad de terapia intensiva a lo largo de todo el país, pero principalmente en el AMBA. Eso es un desarrollo impresionante, porque no es solamente tener respiradores Inés, y tener camas. déjeme repreguntarle a lo que se suma, en lo que recién le preguntaba a Débora, es fácticamente, hacemos el esfuerzo, nos está escuchando toda Argentina, está sobre todo gran parte del AMBA lo está recibiendo en vivo, estamos a horas de comenzar esta nueva etapa. Fácticamente, empíricamente, yo sé que usted es experto en una ciencia donde 2 más 2 no es 4, pero bueno, empíricamente, si hacemos todo tal cual nos lo piden, esta cuarentena, como que el médico viene y te dice, tomátelo cada 8 horas, 3 al día, cada 8 horas, hacer reposo, no te levantes de la cama, toma líquido. Si hago todo bien Hasta el 17. estos 15 días de cuarentena, estas 2 semanas de cuarentena, ¿aseguro que frenamos la curva o no es empírico la experiencia y el resultado? No, usted lo dijo bien, Alejandro. Lamentablemente estamos entre un virus desconocido que tiene un comportamiento que cada vez que nos asombra más por su capacidad de evolución, por su capacidad de contagio. Pero hasta ahora, lo que ha pasado ya en nuestra propia experiencia, es que cuando hemos hecho esto, verdaderamente hemos disminuido notablemente la capacidad de contagio del virus. Porque el virus necesita personas. Es decir, tenemos que estar cerca de otra persona para poder contagiar a otra persona. De manera tal que si hacemos esto del aislamiento, Sí. la cantidad de personas expuestas a contagiarse, a contagiarnos, es muchísimo menor. Entonces eso empieza a hacer bajar la curva. No ahora, no los primeros días, después de 10, 12 días va a empezar a bajar, pero después que termine inclusive este periodo, o sea, después del 17 va a seguir bajando. Eso nos da un aire, una tranquilidad y sobre todo una cosa que a mí me pasa, que me resulta inconcebible que suceda en nuestro país y que a todo el equipo de gobierno, del presidente en adelante. ¿Sabe qué es? Que no haya ningún argentino nunca que se quede sin atención médica porque no existen los recursos. Es decir, Claro. porque la cantidad de casos desborda a todo lo que hicimos. Y esto, lamentablemente, es lo que pasó en Italia, es lo que pasó en Nueva York, que tenían unos recursos bárbaros, pero si usted no controla cómo evoluciona la pandemia, Lo perdés. le pasa por encima. Claro, te pasa por encima. Ahora, ministro, lo que entendemos todos es que la cuarentena es efectiva para esto que usted dice, ¿no es cierto? Que no colapse el sistema de salud, pero que sola no alcanza, que tiene que venir acompañada de una serie de medidas adicionales. Testeo, pero no testeo por testear, sino al caso sospechoso, aislarlo, buscar los contactos estrechos, también aislarlos. Nos decían los ministros del área, tanto Goyán como Fernán Quirós, que a veces es difícil porque uno llama para detectar los contactos estrechos y mucha gente miente o no quiere asumir
que estuvo con la persona que dio positivo para evitar el aislamiento, que le envíen a algún lugar. Mi pregunta es la siguiente, si eso se está haciendo efectivamente y si hay lugares de aislamiento, por ejemplo, veíamos las imágenes de Tecnópolis con una enorme cantidad de camas y de boxes que se habían dispuestos para ser utilizados, pero ahora nos dicen que no podrán ser utilizados. ¿Por qué? No, yo la explicación de Tecnópolis no la puedo dar porque no la sé, pero lo que hay, lo que sí sé, porque está pasando en Ciudad desde hace más tiempo y también en muchos lugares del conurbano, de los partidos que están haciendo la búsqueda. ¿Qué cambió de esto? Al principio se atendía a quien tenía síntomas o quien bajaba y tenía síntomas, entonces se atendía a él, a sus contactos, porque no había circulación comunitaria. Cuando empezó a haber circulación comunitaria, hicimos una estrategia que la siguen todas las jurisdicciones, que empezó con la Ciudad de Buenos Aires y con el conurbano, que se llama el detectar. ¿Qué es eso? Ir a buscar los casos, tocar el timbre, ver si hay síntomas, si hay contacto, hacerlo reactivo. Pero ¿sabe qué pasa? Eso es mucho más complicado. No porque falten reactivos, no porque falte qué hacer. El problema es que la relocalización de esas personas, sobre todo cuando es un barrio vulnerable, es dificilísimo. Primero porque no le puede hacer aislamiento en la casa a muchas de ellas, porque la casa no es propicia para hacer aislamiento, o porque comparten el baño con muchas personas o la cocina. Entonces, ahí inclusive tenemos a veces problemas, como tiene la ciudad y como tiene el conurbano, con mucha gente que no quiere dejar su lugar, con lo cual obviamente uno tiene que respetarlo, y eso no es un trabajo fácil, exige además una logística tremenda, porque si acepta relocalizarles hay que alojarlo, darle de comer, atenderlo, bueno, todas las cosas que ustedes se imaginan. Entonces ahí en verdad estamos trabajando intensamente. La ciudad, por ejemplo, empezó hace mucho la ciudad, pero tiene 3.500 personas en hoteles. Sí. Entonces, ¿usted se da cuenta de lo que significa esto? Sí, por eso le preguntaba por la provincia y por Tecnópolis, pensando en hacer la misma modalidad. La provincia tiene muchos lugares. Yo no le puedo decir el número de cada uno de ellos. Tiene muchos lugares. Tiene menos hoteles, digamos, genéricos. Algunos me contaban que, por ejemplo, están usando los hoteles de alojamiento. Pues claro, la capacidad hotelera de los partidos de provincia no tiene nada que ver con la de la ciudad. Inés. Entonces se está buscando todo y hay otros centros comunitarios de distintos tipos, pero eso sí, lo estamos haciendo fuerte con ellos, lo estamos ayudando, Nación, como hacemos con todas las provincias, lo estamos haciendo también en otros lugares, pero no en esa magnitud, y por supuesto lo estamos trabajando integradamente, que es uno de los aspectos fundamentales de esto. Nosotros hoy, la semana que viene ampliamos, tenemos alrededor de 14.000 y pico de personas haciendo ese rastreo y búsqueda en todo el país. Y la semana que viene se amplían en casi 4.000, 1.000 en la ciudad y 3.000 en el conurbano. Es cierto, en ese estadio tenemos que salir a buscar las personas con todos estos inconvenientes que le digo, que no son inconvenientes de, ¿cómo le puedo decir?, epidemiológicos, son de logística, pero bueno, son inconvenientes, hay que resolverlos, ¿no? Ginés, la otra pregunta que tengo para hacerle es diferenciar táctica de estrategia. Bueno, estos 15 días son estrategia porque es un plan a mediano plazo, no es a largo plazo ni tampoco corto plazo, pero son 15 días, vamos a poner mediano plazo. Un mediano plazo es estrategia. Táctica es día a día. Táctica es día a día. Se podría decir que cuando uno dice plan A, plan B, plan C, plan D, es estrategia. Estrategia A, estrategia B, estrategia C. No te funciona la estrategia A, vas a la B. No te funciona la estrategia B, vas a la C. Y en el día a día vas aplicando tácticas para poder ganar la situación. Concretamente, a nivel estrategia, ¿en qué letra estamos y cuántas nos quedan en el manual suponiendo que no funcione esta, Doc? Porque usted mismo me lo acaba de decir con muchísima claridad, que como este virus es nuevo, no se sabe muy bien qué funciona y qué no funciona. ¿Tenemos más letras en los manuales estratégicos o se nos empiezan a acabar los papeles, doctor? No, nosotros hemos tenido siempre estrategia del primer momento, lo cual no quiere decir que cada paso lo tuviéramos claro. Esto lo quiero decir. Lo que teníamos claro era el objetivo. El objetivo era administrar el crecimiento de los casos. Los casos eran imparables, lamentablemente. Una estrategia que tiene todo el mundo, que produce una pandemia, que produce 500.000 de muertos ya y que no sabe cuándo termina esto, pues la cifra sigue exponencialmente incrementando. La última semana aumentó la cantidad de casos 1 millón. Demoró al principio un mes en aumentar 1 millón. Quiero decir con esto que viene creciendo, que viene volviendo
en los lugares que creían que estaba resuelto, China, ¿En el mundo, Japón. en el mundo vuelve a crecer el rebrote? Sí, pero querido Alejandro, fíjese, Nueva Zelanda hizo una fiesta, hizo un gran partido de rugby y 4 días después volvió todo para atrás. Lisboa empieza el lunes con medidas restrictivas de nuevo. Israel volvió para atrás. Corea tuvo que volver para atrás. China en algunos lugares volvió para atrás. Japón en algunos lugares volvió para atrás. Alemania en algunas ciudades volvió para atrás. O sea, Está buenísimo, doctor, perdóneme, está tremendamente interesante como lo plantea, porque nosotros nos quedamos con el día a día del coronavirus en Argentina y dejamos de mirar el mundo, incluso los medios de comunicación. Antes estábamos más comunicados con todo lo que pasaba en el mundo, y usted me lo está diciendo, nos está contando. Se está empezando a complicar de nuevo el coronavirus en el mundo, está Entonces retrocediendo. no salimos nunca. O sea, hasta que esté la vacuna, entonces vamos a estar así. Porque nosotros mirábamos Europa y decíamos, empezó el verano, terminó esta etapa de cuarentena, la gente empezó a hacer una vida normal y un mes y medio después nos dice Ginés, no hay rebrote, entonces que no salimos nunca. así creíamos al principio, Débora, y usted recuerda que se decía eso. Europa decía que como había pasado una pandemia dejando trágicas consecuencias, ahora podía sentirse tranquila. La OMS dijo la semana pasada que teme a una segunda ola importantísima en Europa. Entonces, lo que yo quiero decir, a mí no me gusta dar incertidumbre porque la gente naturalmente le gustaría tener alguna certeza. La verdad, yo no soy macaneador. Yo lo que tengo es claramente un objetivo político que es de nuestro gobierno y de nuestro presidente. Nosotros tenemos que controlar el crecimiento de la epidemia de manera tal de que ningún argentino que se quede sin tratamiento de un respirador o de una cama de terapia intensiva. Y eso lo hicimos el primer día, tenemos pocos casos, tenemos casos administrados, lamentablemente tenemos casos fatales, pero muchísimo menos que otros países. Somos uno de los 3 países de América que mejor resultado tiene. Somos ejemplo mundial, cosa que Argentina, yo cuando empecé esto, el primer mes que no pasaba nada, éramos la oveja negra, que la deuda, que esto, que el otro, que la economía. Y ahora resulta que nos llaman o nos ponen en la revista como lo de los mejores países del mundo. Entonces yo quiero que este esfuerzo, que no es del gobierno, que es de la sociedad argentina, lo mantengamos para cuidar lo que hemos logrado entre todos, porque es cuidarnos nosotros, además, cuidar eso, no es cuidar la cosa de otro, es cuidarnos nosotros y la gente que queremos. Ministro, y usted, si le tengo que preguntar qué cree que va a pasar, ¿no? Más allá de lo que el gobierno decidió, que es hasta el 17, esta cuarentena estricta. ¿Usted siente que hay resistencia social para volver a cumplir con un aislamiento estricto? ¿Ve que la relajación que se dio en grandes sectores de la sociedad, me refiero al AMBA fundamentalmente, es difícil volverla atrás? ¿Qué cree que va a pasar? No, yo soy optimista, Débora. Yo creo que la sociedad ha sido muy madura, que por eso hemos tenido el éxito y que va a entenderlo a esto. Y por supuesto, uno tiene que explicar lo que estamos haciendo ahora con ustedes todo el tiempo, el por qué, toda la transparencia que tenemos. Todos los días damos resultados, a la mañana, a la tarde. Hemos dicho siempre la verdad, hasta cuando no teníamos ningún tipo de perspectiva clara. Lo que sí hacemos es aprender de los errores de otros, además de algunos aciertos nuestros. Y eso lo vamos a seguir haciendo. De manera tal que esta medida, que algunos dijeron que es anticipada, nosotros de nuevo queremos no dilatar medidas que hacen que evitemos lo que no es, lo que puede ser evitable. Lo que pasa es que también, lo que pasa, Débora, yo entiendo a la gente, primero que nada, estamos todos cansados, estamos agotados, estamos aburridos, no vemos a los seres queridos, mucha gente tiene impacto económico serio, en fin, una situación durísima, durísima, que tenemos que trabajar todos juntos. Y créanme que el gobierno hace lo que puede para compensar a todos. Pero además de eso, creo que también tenemos que tener claro que en realidad, de la misma manera que estamos alentando todas las investigaciones, todos los protocolos que se hacen en el país, todo el desarrollo de medicamentos o de reactivos, todo eso tiene una extraordinaria expansión en la Argentina. Y también estamos conversando con los productores mundiales de vacunas. ¿En qué manera estamos conversando? Para que nuestro país sea parte de la experiencia clínica. Cuando uno hace parte de la experiencia clínica, o sea, cuando se hace la prueba de un medicamento o de una vacuna, como en Brasil, para saber si sirve, tiene alguna prioridad en la provisión, porque mi problema, y el de los argentinos, pero digo el mío como inquietud, es que cuando salga la vacuna vamos a tener 2 problemas. Primero va a ser el precio, y segundo va a ser la disponibilidad, porque es tanta la cantidad de gente que necesita, que yo quiero asegurar, por indicación del presidente, que nosotros tengamos prioridad en la provisión de la vacuna. Por eso estamos conversando con multinacionales que tienen bastante desarrollada la vacuna y le pedimos 2 cosas. Primero, que nos aseguren prioridad.
Y segundo, que transfieran tecnología. ¿Qué significa transfieran tecnología? Que la fabriquemos nosotros, para que no quedemos dependientes de nadie para tener la vacuna. Ginés, acá le voy a meter una pregunta futbolera, de futbolero a futbolero, de hincha de Boca a hincha de Racing. Yo sé que usted es muy cuidadoso cuando habla de fútbol porque, a ver, se lo tiene muy en cuenta. A mí me han contado dentro de AFA que usted es una persona de consulta permanente y el fútbol es gestual. Hoy cualquier gesto puede ser tomado, si liberan a estos, ¿por qué no liberan a los otros? Yo sé que hay mucha preocupación en el mundo del fútbol porque usted justamente les ha planteado, bueno muchachos, por ahora, por más que se presenten protocolos, la situación es difícil. Usted me lo acaba de decir, me quedé helado recién cuando contó lo de Nueva Zelanda. Volvieron a jugar partidos de rugby, estalló todo, volvieron de fase, tienen que cerrar todo. Está ocurriendo un rebrote en el mundo. Y acaba la pregunta. Le cuento qué está pasando a esta hora, ministro. Desde abril que no se juega al fútbol. Hay dos señales televisivas que por supuesto están aportando los derechos y hoy no hay un acuerdo para aportar julio. Y está la posibilidad de que no se siga jugando por bastante tiempo, entonces tanto Turner como Fox dicen nosotros deberíamos seguir pagando si no nos están, no estamos recaudando, no estamos cobrando el premio, no estamos cobrando el abono y no hay viso de que vuelva a jugarse al fútbol. La pregunta de futbolero a futbolero y con la sinceridad absoluta, por ahora es difícil que se vuelva a jugar, ¿no? Con esto. Sí. Lo que va a empezar primero van a ser los entrenamientos y lo que yo le dije a los muchachos de los clubes, que por supuesto, como bien dice usted, yo soy el primero que sufro que no haya fútbol, es que conversemos para ver los resultados del comportamiento colectivo después de este periodo. Porque por supuesto primero vamos a empezar con los entrenamientos y seguramente los entrenamientos serán un mes antes, que es lo que me dicen los directores, los preparadores físicos, que con un mes estaría bien, más allá del amplio espacio que tuvieron sin entrenar. El problema ahí, Alejandro, le cuento, quizás no sería demasiado problema que se entrenen los jugadores de elite, de los clubes de elite, ¿no es cierto? Porque ellos van a ir en su auto, no se van a cambiar. Yo tengo hecho el protocolo con todo el equipo del ministerio. Es decir, van en su auto, se van cambiados de su casa, no usan el vestuario, vuelven cambiado en su auto a su casa. Es El decir, tema son, no son los más pobres, el tema son los clubes más pobres. Claro, claro. Y sabe que el 75% de los jugadores de fútbol de la Argentina viven en el AMBA. Entonces, el ejemplo de decir se va a permitir solamente a los clubes de élite y todo el resto no, va a ser una cosa incomprendible. O sea, Ginés, porque acá me están escribiendo cientos de periodistas amigos, periodistas deportivos, podríamos una moneda en el aire está con que se complique jugar profesionalmente al fútbol, no sé si hasta fin de año o entrado fin de año. Profesionalmente, jugar, partido, abrir la cancha. No, yo confío, a lo mejor es mi optimismo, Alejandro, yo confío en que sea cuanto antes, y voy a luchar porque además no es una necesidad personal de nosotros futboleros, es un componente social de la vida de los argentinos. Nos vendría bien a nosotros hasta para sacar un poquito de las tensiones que estamos viviendo. O sea, tenía un efecto, si uno pensara en términos políticos, la haría, porque decía, bueno, me conviene, porque diluyo un poco toda esta tragedia, pero no es la forma que pensamos nosotros, no queremos que nos pase lo de Brasil o de los países que han empezado y se han murido terrible. Nosotros, la verdad, tenemos que ser responsables como hemos sido desde el principio. Y empezar con los entrenamientos, vuelvo a decir, sería como decir piedra libre. Y bueno, y la mayoría de los jugadores no podrían cumplir con los cuidados, con lo cual haríamos una nueva cantidad de posibilidades de contacto. Pero no antes de agosto, por lo que vemos, ¿no? A jugar a la pelota, a jugar profesionalmente, no antes de agosto, junio, julio, agosto. Buen periodista usted, me lo quiere sacar. No lo sé, a ver, Alejandro, yo quiero como igual que usted cuanto antes. Lo que no puedo hacer es decir, yo quiero cuanto antes, y pienso que agosto puede ser un mes, pero no me haga decir lo que no puedo decirlo. Yendo a fechas más concretas, 17 de julio vence esta etapa, esta fase nuevamente restrictiva, volviendo a fase 1. Usted nos decía, ministro, que es para distender un poco el sistema de salud, que si bien todavía no está colapsado, entienden que en 30 días con este ritmo de contagios podría estarlo, entonces esto es prevenir esa situación. El 18 de julio, usted como ministro de Salud de la Argentina, ¿qué cree, si se cumple, ¿no?, la cuarentena de manera estricta y regular, qué cree que va a pasar? ¿Vamos a volver a qué fase? ¿Qué se va a poder hacer nuevamente? ¿Cómo se va a volver a abrir?
No, creo que vamos a retomar un poco siempre el aislamiento va a ser importante, pero no va a ser obligatorio en el sentido como va a ser ahora, va a ser básicamente el distanciamiento. Es decir, tenemos que tener los cuidados que también en los últimos días empezamos a perder. O sea, estar distanciado es extraordinario, mejor inclusive que el barbijo. Barbijo y distanciamiento son perfectos. O sea que si el 17 de julio logramos que la curva se estabilice y el sistema de salud siga resistiendo, usted me dice que el 18 de julio, con distanciamiento social, con protocolos, vuelven a abrir los comercios, ¿hay posibilidades de regresar a una fase de apertura? Yo creo que sí, porque también depende, querida Débora, de cómo sean los resultados. Nosotros no es que decidimos porque no es el buen humor, miramos los resultados, miramos cómo circula el virus, miramos cuántas camas tenemos disponibles de terapia intensiva, miramos cómo se cumplió el comportamiento de manera tal de saber realmente, por ejemplo, qué sé yo, en la utilización del transporte, es decir, es una cantidad de variables, pero créame que no hay nada más antipático para todos nosotros, y sabemos esto lo que estamos hablando, que lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que para mí no hay nada peor que terminemos después en que no se pueda atender un argentino, después de todo el esfuerzo que hemos hecho este tiempo. Entonces, la economía está destrozada, es cierto, pero la destrozó la pandemia, la destrozó el virus, no la destrozó. Bueno, sí, y la cuarentena necesaria, digamos, contribuyó también. Es así, el que está cerrado y no puede facturar. Sí, claro que sí, tiene un efecto, Débora, pero fíjense que los países que realmente han respetado muy poco la pandemia tienen unas caídas del PBI iguales o peores que la Argentina. Entonces, no claro, es. Lo que pasa es que esos países venían creciendo antes de la pandemia y nosotros ya veníamos de 8 años de no crecimiento, incluidos los 4 años de Macri, ¿no? Nada, pero por supuesto no le voy a discutir que estamos bien, por favor, si era nuestra prioridad y nuestra locura cuando asumimos el gobierno, decir cómo hacíamos para que la Argentina volviera a ser, como en el caso de nuestro ministerio, que volvimos a poner un ministerio y volvimos a hacer política sanitaria y volviera a crecer en el sentido de terminar con una cosa terrible de lo que tiene la Argentina, que es nuestra pobreza colectiva. Última, ministro, por lo menos nuestra, por lo menos mía, no sé, Débora. Plasma. Hoy tenemos un informe especial sobre el plasma. ¿Sabe qué está pasando? Que van muchos a los hospitales y piden plasma. Dame plasma, póngame plasma. Gente que se ha infectado coronavirus. El tema del plasma es un tema, ¿no? Primero que, no tenemos claramente si funciona o no funciona, en quiénes funciona, en quiénes no funciona. ¿Y quiénes tienen permitido, a quién se le da plasma? Primero, es un hecho experimental. Nosotros hicimos un registro nacional de experimentación y las monitoreamos a todas. Tiene que tener una regulación, un marco regulatorio, tiene que ser aprobada por el ANMAT. El doctor Pollack, con el cual la última vez que fue, hoy es domingo, el viernes, o sea, lo sigo en la persona que conduce este estudio. Claramente me dijo, no tengo resultados todavía, los resultados los voy a tener a fin de julio. Lo que se hizo es, en algunos pacientes que tenían más de 18 años, que tenían características de ser casos leves, solo leves, es en algunos hospitales, algunos del conurbano y otros de otros lugares, se está haciendo este experimento, pero que no tiene ninguna cosa concluyente. Es decir, el problema ahí es que tuvimos quizás un exceso de optimismo con lo que pasó con Insaurralde, claro, que la verdad generó todo un efecto de desesperación de la gente por acceder. Y claramente el problema es que no se puede acceder masivamente porque no está indicado, no podemos poner a disposición de la gente algo del cual ¿Y no hay se un sabe. protocolo en los casos en los que sí estaría indicado, como usted decía, pacientes leves sí, pacientes graves no, con determinada patología sí, otros no? ¿Hay un protocolo, por lo menos en la fase experimental? Sí hay un protocolo total, lo que primero son voluntarios y segundo, vuelvo a decir, tiene que ser jóvenes, más de 18 años y no más de 60, no ser de caso grave, tiene que ser leves, tiene que usarse alrededor del 7º día, no en cualquier día, o sea, todo está muy regular en el protocolo. Claro. Y también hay un protocolo después, posterior, de acceso extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea después que empiece la comercialización y entonces, si sale con resultado positivo, entonces primero estamos haciendo stock de plasma, por eso los donantes, por eso la ley de donantes viene bien. Sí, que es muy importante, después, si tiene ¿no? Que utilidad, fue por unanimidad. también tiene un protocolo de cómo se asigna, que no va a ser por mercado, va a ser con asignación por prioridades de utilidad desde el Estado. Desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Sí, como hicimos con los respiradores. Usted se recuerda al principio Sí. que respiradores querían ir a comprarlo uno, Sí, sí. otros se compraron los privados. Dijimos, no, los compra toda la nación y lo distribuye con equidad. Y después ahora quedamos todos contentos, todos tan bien y pudimos acceder. En esta circunstancia, creo que nunca se ve tanto el rol del Estado. ¿Usted sabe lo que es en una circunstancia pandémica como esta? Tomarla sin Estado. ¿Sabe cómo han sufrido varios pueblos del mundo? No quiero decir mucho más, pero se ve. El Estado es más presente que nunca y pese a un Estado debilitado, empobrecido, endeudado, lo hemos puesto con todo a través de cuidar la salud y la vida de los argentinos. Ministro, ahora sí lo despido con esta. Esta es personal y yo recibí una contestación de un gobernador. Lo pensaba hacer mañana, pero se lo cuento a usted al aire. El actual gobernador de Misiones, Oscar Herrera, Aguad, yo el otro día planteé, no le dije a Misiones, porque yo soy simplemente un periodista, que le planteé a la gente de Misiones qué pasaría, cómo opinarían los misioneros, qué pasaría si se necesitara llevar a algunos pacientes con coronavirus a utilizar camas, ya que es una provincia que, gracias a Dios, no tiene gran cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva. Se lo pregunté a los misioneros, hasta fue una cuestión mía como elegir esa provincia y se generó un debate con nuestros amigos misioneros en redes sociales y en algunos sitios de internet. Pero sale el gobernador contestando, diciendo que de ninguna manera Misiones aceptaría o va a aceptar pacientes con coronavirus de otros lados o de otras provincias. Esto lo he leído en algunos sitios, en algunas publicaciones periodísticas. Y la verdad que no es la respuesta a mí, en realidad yo simplemente hago un programa de televisión. La respuesta es para ustedes, para quienes manejan el Estado. ¿Con qué tipo de actitudes hay que encarar este tipo de cuestiones? ¿Más solidarias o es aceptable que en estas situaciones, doctor, aparezca lo humano? Hasta también usted me entiende cuando yo le digo aparezca lo humano, aparezca la esencia humana en un gobernador como es este caso, el de Misiones. Alejandro, mire, en estas circunstancias y en una pandemia, un caso inédito, el mundo nunca lo vivió, surge lo peor y lo mejor de la especie humana. Claro. Entonces, a veces hay discriminación, miedo, y entonces sucede, porque también en algunos pueblos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, han dicho los intendentes que no van a recibir ninguno, sí, aunque esté lleno el conurbano. También es cierto que las provincias de Córdoba y otras provincias argentinas, La Pampa, generosamente cuando surgió esta discusión, esto fue hace pocos días, dijeron que con todo gusto lo aceptarían. Yo creo que tenemos que estimular, vuelvo a decir, lo mejor de la especie humana. En el caso de Misiones, el gobernador es médico, por lo cual hasta su juramento hipocrático diría que no puede dejar de atender a alguien si lo necesita, pero yo creo que esto no es para pelearse, es para convencer. La gente tiene miedo, tiene las peores reacciones a veces como es el miedo, discrimina inclusive a los tipos que están contagiados. Pero todo eso es una lucha que tenemos que hacer toda la sociedad, porque realmente nadie tiene la culpa de esto. Esto es un drama que nos pasa a todos y que entre todos lo vamos a sacar mucho mejor que de a uno, o discriminando, o negando, o siendo egoísta. Le mandamos un abrazo, Ginés. Muchas gracias, ministro, por este rato con Living in America. Gracias, y nos quedamos gracias a con usted, lo que cariño, recién, Débora. gracias, nos quedamos con lo que recién dijo, que si hacemos las cosas bien, el 18 de julio usted nos augura, no podemos decir promete, pues sería antipático, nos augura la posibilidad de volver a una vida un poquito más relajada en relación a los controles. Sí, además no tenemos que cumplamos lo que tenemos que cumplir, que por el bien de todos. Y después, el 18 de julio nos encontramos Se todos. lo tomamos. Gracias, Doc. Un y saludo. gracias, Ginés. Gracias, ministro. Mira, ahí el WhatsApp era eso que le entraba, Gracias, ¿no? ministro. Cling, muy amable. cling, era el WhatsApp. A partir de las 12 de la noche vamos a ir al móvil, van a ver el operativo Cerrojo que se está empezando a dar en este momento en algunos lugares especiales de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Vamos al móvil rápidamente. Está López Macía, creo que allí. Porque de esto que ustedes van a empezar a recorrer con nosotros, va a salir mañana la tapa de todos los diarios. Se endurece la cuarentena a partir de esta hora. Marci, estoy con vos. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenas noches. Comienza, como decías, a la medianoche el aislamiento obligatorio. Ya ves al personal de la policía de la ciudad dispuesto. Estamos en Rivadavia y General Paz. Estamos en el barrio de Liniers.
Faltan pocos minutos, pero te cuento cómo va a ser el operativo. Por este tercer carril, por el del medio, van a venir los colectivos, las ambulancias, el personal esencial, y en los otros 2 carriles los automóviles particulares. Todos, absolutamente todos, van a tener que mostrar el código QR, que lo pueden tener impreso en un papel, lo pueden tener en la aplicación Cuidar o bien en el celular. Pero todos van a tener que mostrarlo. Inclusive quien venga caminando por la acera va a tener que también mostrar su código QR o justificar que es del barrio de Liniers, en este caso, para poder circular. Porque empezamos, hasta nosotros nos confundimos. ¿Cuál es la diferencia de lo que empieza hoy a lo que empieza el miércoles? ¿Público claro, hoy? Estábamos hablando esto con Alejandro. O sea, a partir de las 0, ¿no es cierto?, de hoy, es decir, el lunes, la semana que comienza, lo que rige es el reempadronamiento de los esenciales para viajar en transporte público y, como decía Marcelo López Macía, los accesos, ahora vamos a mostrar cuáles, son por lo menos 27 accesos a la ciudad de Buenos Aires que se cortan o que tendrán retenes. Ahora, el miércoles lo que empieza a regir, Ale, es la vuelta a fase 1 para para los comercios que se abrieron y que tienen que volver a cerrar, la librería, el running, todo lo que se fue relajando en este tiempo vuelve a fase 1. Pero lo que empieza a partir de ahora, ¿no es cierto, Marcelo?, son los controles de tránsito y los retenes que habían quedado desactivados en este último tiempo. Claro, se vuelve al mes de marzo, Débora. Hay 27 puntos, como señalabas, de los 93 de ingreso a la ciudad de Buenos Aires que han sido cerrados. Se arman cuellos de botella. Por ejemplo, no en la zona sur, donde está el Riachuelo, que es una separación física natural con la ciudad de Buenos Aires, se pueden controlar bien los puentes, pero la General Paz cierra 20 puntos. Vas a poder ingresar por las grandes avenidas, por ejemplo, por Delle Piane, por Eva Perón, acá por Rivadavia. O sea, por esas podés por entrar, Martín, o sea, 20 puntos cierran, el resto quedan abiertos pero con retenes. Ahora, claro, quedan abiertos por retenes, pero mira esto, Débora, mira esto, Marcelo, bueno, no tenés monitor allí. Te vamos a mostrar por qué se decidió esta medida. Miren este trabajo que hace producción de Living in America. ¿Por qué se llega a tomar esta medida a esta hora, estos 15 días que vienen? Porque entraban colador por todos lados. Vean este informe y seguimos con Marcelo porque se endureció por esto. Pedirte baje, por favor. Ahí se acaba, ¿eh? El certificado no está registrado en nuestra base de datos. Se lo veo de vuelta para que usted lo vea, que yo no... Ahora poniendo los datos mientras sigo con no tengo internet, por eso. ¿Cómo? Por eso no tengo internet, mirá. Sí, pero si no metes para mostrarme un permiso, te tengo que trabajar. No voy a trabajar acá, tengo. Sí, pero necesito el permiso. O sea, yo te entiendo que tenés ahí, pero sin el permiso, Sí, pero no no lo podés bajar ahí. por eso. No, porque no tengo internet, ¿no? A mí ya me notificaron una vez, pero yo no, si no me anda la aplicación, no tengo el documento, ¿cómo me muevo? ¿Cómo voy a trabajar yo? Y me sacaron. No entiendo por qué, pero bueno. Trabajo para Neumodón, hago servicios particulares, tengo 2 enfermos en Devoto, me estoy yendo, tengo que estar a las 11 y me tienen acá. Y a la señora que estaba y no tenía actualizado. Tenía desactualizado. Y bueno, pero la tenés que bajar porque si yo lo tengo. No tiene esto. Yo lo tengo y soy personal del No, Ministerio de Seguridad. siempre. Permítame después de intento. Caballero, buen día. Voy en Santa Lucía. Como no Santa veo Lucía. bien, tengo catarata. ¿Ese es el turno? Sí, hace 3 meses me tenía que haber operado y resulta de que con esto de la cuarentena no puedo ir. Entonces, como hoy tengo la terminación del documento 9, aprovecho hoy. Porque estoy perdiendo la vista. Pero acá no dice que el turno sea hoy. Claro, sí, yo la tengo cada vez ojo, me está afectando el otro. Ok, Entonces voy a a Santa Lucía, vos. A ver qué puedo hacer. Acá no tiene el día del turno, acá no dice que sea hoy viernes. Claro, Pero no dice. pero quiero ver cómo puedo hacer. Tengo que ir a la empresa para que me den el papel para circular porque me robaron cuando salí hoy de trabajar. Deja constancia que el alumno... No, está en yo una estoy sola recibida, pero no tengo la matrícula porque se atrasó todo. La molesto que baje conmigo, si le explico abajo, así no demoramos el pasajero. Muy amable, ¿eh? No me dejan ir a trabajar. Ahora yo tengo que llamar a mi trabajo y avisar. A mí no me van a pagar el día. Yo pierdo el día. Ese es el tema. Yo estoy de acuerdo que hagan todo el trabajo, pero el tema es ese, que no nos dejan viajar.
Interesante con lo que planteaba Débora al principio del programa, porque de esto se trata, que las fuerzas de seguridad van a tener que ser duras a partir de mañana. ¿Y cómo haces también a ser duro con alguien que te muestra? Yo no sé. Sobre todo después de 100 días, porque esta dureza la hemos visto las primeras 2 semanas, pero 100 días después, cuando la gente ya no tiene plata en el bolsillo y las cuestiones médicas que tenía que asistir de manera urgente las pospuso 1 semana, 2, 3, y después 1 mes, y después 2, es difícil. Por eso es muy interesante la nota que vas a presentar ahora, que están enganchados los dos, porque ellos son primer mostrador ante la gente. Y una cosa es estar tomando decisiones arriba, pero la botonera, vos tocás el botón arriba, pero el que tiene que cumplir la orden, y se conocen porque se ven en la calle. Estamos hablando de intendentes. Claro, de los intendentes. Bueno, el otro día veíamos en una localidad del Gran Buenos Aires cómo los comerciantes se negaban rotundamente a bajar las persianas. Y muchos intendentes decían, bueno, nosotros no vamos a ir contra los que tienen que trabajar. Vamos a sumar a 2 esta noche para hablar un poquito de la realidad de cada uno de sus municipios. A Diego Valenzuela y a Juanchi Zabaleta, y los estamos viendo a ambos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, a ver, por orden de aparición en la pantalla, le pregunto primero a Valenzuela, ¿qué espera a partir de mañana y del miércoles concretamente con la vuelta a fase 1 en su distrito? ¿Vos creés que la gente lo va a cumplir, que van a necesitar que las fuerzas de seguridad sean más duras, que el control municipal sea más estricto? Yo creo y espero que hay una comprensión en la sociedad de lo que estamos pasando, porque hay más contagios, hay que reducir la circulación, cuidar la salud sigue siendo la prioridad para todos nosotros. Si bien es cierto que ha sido muy larga esta cuarentena, una decisión acertada, pero en la longitud que tiene nos agarra cansados, con muchos problemas sociolaborales y económicos. Me preocupa el estado emocional de la población. Así que veremos cómo es el decreto reglamentario mañana de la provincia de Buenos Aires y nos adaptaremos de la mejor manera posible, sí diciéndoles con claridad que no creemos que el comercio de barrio sea el malo de la película. Vamos a hacer todo lo posible para ponernos de su lado, para escucharlos y para ayudarlos a que puedan seguir trabajando. Diego, Alejandro, te saluda Juanchi. Vos sabés que estábamos hablando antes de que aparezcas vos y también Juan. Tal vez Juan ahora va a escuchar tu respuesta y nos va a dar su mirada, y te escuchamos hoy de la tarde, hablamos con la producción, que a vos te costaría cerrarle el negocio a alguien, a un negocio, a un pequeño comercio, claro, una pyme de tu localidad de 3 de febrero. O sea, te costaría, se te partiría el alma y hasta dudarías de poder cerrar una puerta. O sea, no está tan seguro que puedas llegar a cerrar mañana un negocio cuando lo veas abierto. Así es, porque uno entiende todo el esfuerzo que están haciendo, Alejandro. Se han preparado, están atendiendo en la vereda, utilizan todos los recaudos y todos los protocolos. Realmente se están cuidando y no se están cuidando. Yo suelo decir que son parte de la solución y no el problema, porque evitan que una persona de un barrio, yo estoy acá en Caseros, por ejemplo, termine agarrando el auto y yéndose a un hipermercado a comprar una olla o un par de medias. Juanchi, en ese sentido, yo creo que, por supuesto, nos vamos a adaptar, vamos a leer el decreto, vamos a seguir trabajando en equipo de manera cooperativa, como lo venimos haciendo con el presidente y con el gobernador, pero desde ya vamos a ser muy cuidadosos y no vamos a salir a perseguir comerciantes. Vamos a escucharlos y a trabajar con ellos. Juanchi, te damos la bienvenida, y lo que estaba diciendo Diego acá es interesante plantearlo, porque esto es lo que tiene este programa, escucharlos a ustedes. Ustedes son el cara a cara, el face to face, el primer mostrador para lo bueno y para lo malo, y mañana tienen que salir a cerrar negocios. Valenzuela lo acabas de escuchar, no sabe si va a cerrar a todos, o sea, algunos van a seguir abiertos. ¿Qué vas a hacer vos, Juanchi? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo ves esto a partir de mañana? ¿Cómo te manejás? Sobre todo que tenés un alto nivel de adhesión entre la gente de Hurlingham, y vos sabés muy bien que también es salud, pero también hay política en todo esto y tenés que equilibrar las dos cosas. Alejandro, bueno, Débora, buenas noches nuevamente. A ver, mañana es el 29 de junio. Los primeros días de junio, el GBA Oeste, el Gran Buenos Aires Oeste, que integra también Diego Valenzuela con alrededor de 10 distritos más, estábamos duplicando casos en la estadística, duplicando contagios cada 18, 19 días. En el caso de Hurlingham,
cada 24, hoy estamos duplicando casos, duplicando contagios cada 8 o 9 días. 8 o 9 días. La circulación del virus, que es una mancha venenosa, que es una cosa increíble, es impresionante. Lo que está pasando hoy en cada cuadra, en cada lugar de Gran Buenos Aires, es complicado y si bien es cierto que hay que volver a pedirle a los comerciantes, a las comerciantes. Yo les quiero contar, miren, el Colegio de Martilleros de Hurlingham me contaba una estadística, el 80% de los locales que alquilan los comercios minoristas no pagaron el alquiler, no lo pagaron. Estos 3 meses no pagaron el alquiler. Y esto es parte de lo que estamos viendo desde el punto de vista económico, pero en definitiva yo tampoco voy a salir a correr a ningún comerciante, sino a pedirle un esfuerzo. Y no como dice Diego, digo, hoy más que nunca queremos que la verdulería, la carnicería, el almacén del barrio, acá debemos tener 50 o 60 centritos comerciales, quede abierto, por supuesto. Bueno, ellos están exceptuados porque son vinculados con la gastronomía. Lo que pasa es que no queremos circulación. Cuando arrancó la primera cuarentena, eran los supermercados los primeros que estaban abiertos. Sí. Ahora, luego, recordarás, Débora, se fueron abriendo los demás. Nosotros ahora queremos que queden abiertos porque, como queremos evitar circulación, queremos que el vecino... Pero esos, Juanchi, esos tienen permiso para seguir abiertos, los que venden alimentos. La pregunta es, porque el otro día veíamos las imágenes de Wilde, que eran muy impactantes, de los comerciantes resistiendo a los inspectores para cerrar las persianas. ¿Qué pasa con esos otros comercios que ya no pueden abrir a partir del miércoles porque la fase 1 se los impide, que no tienen que ver ni con gastronomía, ni con temas de limpieza o de farmacia? ¿Cómo el intendente va y le dice a ese señor que igual vende al 30% que vuelva a cerrar, que a lo mejor compró insumos para tener protocolos de higiene en el local? Es difícil, ¿no? Bueno, no es cuestión de resistir ni uno y otro, es entender que en definitiva yo me resisto a que dentro de unos días tenga que elegir a quién conecto al respirador. Porque dentro de unos días, Débora, puede pasar de que Valenzuela y yo tengamos que elegir a quién conectamos a los respiradores, que hoy no están ocupados. Claro. Así que en definitiva no es resistir, en definitiva es decirles que la semana que viene nosotros estamos abriendo un registro de comerciantes para eximirles la tasa. Nosotros, ¿cómo no me va a dar bronca a mí, me va a angustiar que cierre la persiana de un comercio minorista? Me da mucha bronca, me angustia mucho y estamos cara a cara. ¿Hasta ahora no había pasado la exhibición de la tasa municipal? ¿Es algo nuevo, lo de la exhibición de la tasa? Mañana en el Consejo Deliberante se aprueba un pedido un pedido nuestro del Departamento Ejecutivo para abrir un registro para aquellos que no son comercios esenciales puedan ser beneficiarios de la exhibición. Ahora, pará. Perdóname, Juanchi, pero eximís de tasa, y Diego, vos también, no sé, ¿la manta es corta o te tapás la cabeza o te tapás los pies? Sí, es simbólico. Entonces, digamos que claro, por un lado, te pregunto a vos, Diego, ¿cómo está la recaudación de tu municipio? ¿Te cayó mucho? ¿Cómo estás recaudando? Bueno, por supuesto, como consecuencia de esta situación económica, que es consecuencia a su vez no de la cuarentena, sino de la pandemia, de tener que bajar la circulación, lo que tenemos es una caída notable en los recursos propios y en la coparticipación que viene de provincia. Eso nos obliga a hacer un gran esfuerzo con un presupuesto de emergencia. Estamos en un 50% más o menos de los recursos habituales. Tenemos que fijar prioridades muy claras y entre ellas está ayudar a los que menos pueden, asistir en los barrios y claramente lo que hablaban antes de los comercios. Nosotros ya hemos votado en el Consejo Deliberante una exhibición para los comercios más chicos y que no han estado laburando. Perdón, Diego, esto es lo que un poco se habla en televisión. ¿Cómo se van a financiar? Porque ustedes dos les va muy bien, tienen muy buena adhesión tanto en el municipio de Hurlingham, Juanchi, y vos en 3 de febrero. Diego, te pregunto, Diego, a vos y esposa a vos, Juanchi, ¿cómo te vas a financiar, Diego? Te cayó 50% de la recaudación, tenés que pagar sueldo, tenés que pagar aguinaldo, tenés que hacer obra. ¿Cómo te vas a financiar? Hemos podido pagar ahora en junio el aguinaldo entero a los empleados municipales, tenemos una administración prolija y lo que hacemos es bajar los gastos superfluos y también hemos recibido algo de ayuda de provincia que viene de Nación. Claramente hay que ser muy creativo, ahorrar al máximo, yo mismo me bajé mi sueldo en un 30%, y aguantar la parada. Estamos hablando con todos los sectores. Mira, Alejandro, buena parte de los contratistas están laburando con los precios de 2019 para poder sostener esto y transitar este momento difícil y cruzar el río. Juanchi, ¿vos cómo estás con recaudación y cómo vas a vivir? Bueno, también depende de la característica de cada municipio,
Alejandro, mi municipio, Hurlingham, tiene más musculatura en recaudación en la tasa de servicios generales, que es la tasa de ABL, que paga cada vecino y cada vecino, y la verdad es que tengo que contarte que en el mes de mayo pagó el 96% la tasa, cada vecina, cada vecino, casi 30.000 partidas, es buena recaudación, y sufrimos una merma en la PYME, ¿no? En la tasa de seguridad e higiene, en el comercio, pero tiene que ver también con cada municipio. De igual forma, el gobierno nacional, el presidente Fernández, el gobernador Kicillof, nos asisten para poder seguir funcionando, ¿no? Porque también tenemos que seguir poniendo en acta a los patrulleros. Claro. Ahora, lo que decía Zabaleta en relación a que más del 90% de los contribuyentes pago es una característica un poco de la Argentina, ¿no? Que en este contexto uno no entiende ni cómo, no es que estemos llamando a ninguna rebelión fiscal, pero realmente uno no entiende ni cómo la gente sigue pagando los impuestos a pesar de que cayó la recaudación global en el país, en la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de la baja de la actividad económica. El contribuyente paga. Ahora, la pregunta que yo también me hago, porque hemos recorrido el conurbano con móviles de televisión, bueno, todos los canales, e incluso el otro día la escuchaba Mayra Mendoza, ¿no? Decir que Quilmes estaba, bueno, la gente en la calle, que ya no se estaba cumpliendo la cuarentena de ninguna manera. ¿Ustedes qué ven en sus municipios, en sus distritos? ¿Por qué la gente no la cumple? ¿Por qué en estos días se ha visto tanta gente en la calle? ¿Qué lectura hacen cada uno de lo que conocen de sus vecinos? Está claro que analizar 100 días adentro de la casa y sin ver al nieto, al hijo, es muy complicado. Ha habido, sin dudas, un relajamiento de la cuarentena que hoy lo estamos viendo también en función de lo que yo les cuento, ¿no? Que es ver una fuerte circulación del contagio del coronavirus en la calle, ¿no? Pero ¿saben qué está pasando ahora en cada casa de cada vecino? Ahora, cada vecina, cada vecino de los 50.000 frentes que tiene Hurlingham ya tiene o un pariente contagiado de coronavirus, o un amigo contagiado de coronavirus. ¿Vieron cómo funciona esto también? Y eso le genera temor, decís, y quizás se guarden más. Débora, cuando empieza a aparecer esta situación, ya como que genera temor, ¿no? Genera temor un bicho que mata gente, ¿no? Porque lo que hay que ser muy claro, que este bicho, al que tiene antecedentes patológicos, es diabético, sufre de problemas cardíacos, o a los mayores de edad, ¿no? Es claramente, bueno, muy malo, ¿no? Sí. Así que, digo, hoy hay más conciencia. Ustedes recordarán cuando se hablaba de estallido social, cuando comenzó la cuarentena. No hubo nunca estallido social. El Estado Nacional, provincial, nosotros estuvimos presentes con las ollas, con la asistencia alimentaria, con los programas del gobierno. Así que vamos a encarar mucha expectativa y con mucha esperanza estos 15 días. Valenzuela, y en tu distrito, la circulación masiva de gente que hemos visto en muchas zonas del Gran Buenos Aires, ¿a qué lo atribuís? Bueno, nosotros no hemos tenido escenas como esas de plazas o centros comerciales llenos de gente. Estamos atrás de esto de manera permanente con un cuerpo de preventores. Claramente, lo largo de la cuarentena hizo que se fuera relajando, que fuera tomando como una inercia la persona que sale al almacén y después pasa más tiempo del que corresponde en el espacio público. Yo creo que tenemos que reflexionar, buscar el equilibrio entre salud y todo lo otro que queremos hacer, empezando por el trabajo. Creo que pasados estos 15 días tampoco vamos a volver a la normalidad. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Nosotros estamos por arrancar en 3 de febrero una campaña que se va a llamar Los 3 Pasos, el 1,5 metros, para todo. Porque creo que vamos a tener que ir volviendo a una nueva normalidad laboral, social, comunitaria. Eso recién decía Ginés. Lo vamos a tener que hacer con distancia. Entonces los 3 pasos representan esa distancia para cuidarse uno y cuidar a los demás. Yo te pregunto, voy a hacer un poquito de futurología y ahora vuelvo al tema camas, a ver cómo están ustedes. Porque te estamos hablando de esto, de lo conurbano que se empieza a cerrar en su cantidad de camas. Voy a ir a ese punto primero, antes de hablarle del día después de cuando todo esto pase, qué va a quedar económicamente. Juanchi, ¿qué idea tenés vos con los colegas tuyos que cierran las puertas a los que tienen coronavirus de otros distritos o que no dejan siquiera entrar a gente de otros distritos? Te lo pregunto porque recién se lo comenté a Ginés, el gobernador de Misiones me dio una respuesta al aire, fue una respuesta a mí, porque yo le había preguntado a los misioneros si estaban de acuerdo en abrir las puertas de los hospitales a algún enfermo de otra provincia, si es que en otras provincias no había más respiradores y a ellos les sobraban camas. Fue una pregunta que le hice a la gente amiga de Misiones, una provincia en donde yo viví incluso un tiempo. Y el gobernador contesta, o me contesta, yo le digo, no me contestó a mí, le contestó a las autoridades de Nación, que no están dispuestos a compartir camas con nadie y que Misiones se cierra.
pero no hay que ir a Misiones, hay que ir a la provincia de Buenos Aires. El intendente de Bahía Blanca, Gay, no deja entrar a ninguno de afuera, no dejan entrar a los de Bahía Blanca a los de Torkins. ¿Cómo ves esto? ¿Qué crees? ¿Que está bien que cada municipio se cierre o hay que abrirse? Después se lo pregunto a Diego. La pandemia está desnudando las miserias humanas y también las miserias de la política. Las miserias humanas son los geriátricos, que son pensiones, muchos son pensiones de abuelos y así terminan, ¿no? Con todos contagiados y con riesgo de vida. Es una miseria humana que hemos visto terrible y de las que hay que ocuparse para siempre, ¿no? Desde el punto de vista del rol del Estado, ¿no? Y que tiene que ser la cercanía, que tiene que ser el municipio, ¿no? Y por otro lado, las miserias de la política, ¿no? Que plantean algunos dirigentes que con una falta de solidaridad enorme, que si esto se complica, que no se va a complicar, yo estoy convencido, cierran las puertas de la provincia. Pero bueno, toda la gente está mirando la tele desde hace 100 días, mirando redes. Digo, va a haber una condena popular importante, ¿no? Sobre cómo estuvo parado cada uno y cada una con responsabilidades en esta pandemia, ¿no? Así que los va a juzgar la gente, ¿no? Y a las miserias de la política todavía tienen tiempo para ordenarse, ¿no? Porque estamos en un momento difícil y yo creo que si avanzamos bien estos 15 días vamos a poder estar mucho mejor y plantear nuestro futuro muy rápido, ¿no? Diego, con esto de cerrarse y abrirse. Bueno, por un lado te diría, Alejandro, que entiendo cuando un intendente cuida lo propio, el esfuerzo que hizo el contribuyente de su ciudad, no sé, en montar un hospital municipal o cosa por el estilo. Yo aquí no tengo hospital municipal, pero entiendo cuando hay un esfuerzo detrás de lo propio de un pueblo, especialmente del interior, ¿no? Donde buscan que el virus no llegue. Por otro lado, coincido con Zabaleta, esta pandemia la pasamos con solidaridad, y especialmente en esta área donde estamos. El área metropolitana de Buenos Aires es una sola ciudad. No tiene fronteras, no hay límite entre Hurlingham y Ituzaingó, 3 de febrero San Martín o 3 de febrero y la capital. Acá trabajamos como sistema y sin dudas, si le faltara una cama 3 de febrero, cuento con la ayuda de Hurlingham o de San Martín y viceversa. Creo que así vamos a trabajar, las camas se van ocupando, ojalá no tan rápido y ojalá podamos ir equilibrando entonces salud y economía por el bien también del estado emocional de la población. Bueno, yo estaba leyendo esta noticia que está, por ejemplo, bueno, en distintos sitios de Misiones. Herrera le respondió me respondió a mí, a Fantino, bajo ningún punto de vista vamos a recibir infectados de COVID-19. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Watt, desestimó la posibilidad de abrir la frontera para recibir infectados de COVID-19 en más de las 200 camas disponibles en la provincia de Misiones. La misma afirmación hizo respecto a enfermos de Buenos Aires, tal como sugirió el periodista Alejandro Fantino. A ver, yo no le voy a caer en absoluto al gobernador Herrera, tiene todo el derecho del mundo de abrir o no. Estamos hablando de que cada uno guarda en su alma. Yo soy un tipo del interior, pero me he criado y me he formado y vivo en este AMBA que quiero y respeto. Entonces a mí me duele realmente cuando pasan estas cosas, pero bueno, él tendrá todo el derecho y además el gobernador de los misioneros y por algo lo debe haber dicho. A mí, mañana voy a seguir con este tema porque me interesa, bueno, incluso hasta el propio Ginés le dio una cierta respuesta. Les mando un gran abrazo. Y antes de despedirnos rápidamente, muy cortito cada uno. ¿Cómo están de camas ustedes en 3 de febrero y cómo están de camas de terapia intensiva ustedes en Hurlingham? Empiezo con vos, Diego. Bueno, nosotros acá andamos por el 60% más o menos y han ido ocupando paulatinamente por la mayor circulación del virus. Tenemos un hospital modular que se construyó junto a la Nación con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi, que está terminado, está por ponerse el recurso humano, suma más o menos unas 40 camas. Tenemos un hospital de campaña en un polideportivo, Alejandro, Débora, un lugar que son canchas de básquet, de vóley y de handball convertido en hospital de campaña municipal para ayudar a los hospitales. Así que hemos logrado aumentar la oferta sanitaria, pero de a poco se va llenando, por eso es importante ser responsables en lo que viene. Juanchi, ¿cómo están ustedes de camas en Hurlingham? Tenemos un centro de aislamiento en una iglesia bautista evangélica que nos dio el espacio, en un centro recreativo. Hay 100 camas, ocupadas 22 en este momento, con vecinas y vecinos aislados por no tener una situación habitacional como corresponde para poder llevar adelante estos 14 días. No de terapia intensiva, estamos hablando de camas de aislamiento. No, arranco por ahí. Conté el centro de aislamiento, que es la primera etapa, Débora, la primera etapa es aislar.
La segunda etapa es el centro de emergencia de la pandemia, que es el hospital modular, que tiene 76 camas. De las 76 camas, 24 camas de terapia intensiva con respirador, ningún respirador ocupado, una sola persona en terapia intensiva que tiene problemas respiratorios en un estado estable, recuperándose, y solamente 12 personas que tienen antecedentes patológicos en internación de aislamiento y de control, recuperándose. Así que gracias a ambos, Gracias Juanchi, gracias Diego. Bueno, un abrazo, gracias a los dos por haber estado. Bueno, hay mucho todavía, pero esto que vamos a ver es sección nueva y que Débora la va a presentar mejor. Bueno, fíjate lo que pasa en el mundo. Vamos a ver como si fuera nuestra propia red informativa, nuestro propio Instagram de Living in America. Ahí te ponemos las noticias destacadas. Esto es Jair Bolsonaro. Una vez más, le vamos a poner un poquito de audio ambiente para que ustedes puedan escuchar el Ave María que le pide allí a unos músicos que entonen. Esto es bizarro, ¿eh? Para los afectados de coronavirus. Después de haberlo visto, bueno, romper todos los protocolos, ir en jet ski, no cumplir la cuarentena, de tener la mayor cantidad de contagios de toda Latinoamérica. Pero eso tiene una explicación también, Ale. Vos sabés que los votos evangélicos para Bolsonaro en el 2018 fueron 11 millones de votos. Escúchalo. Se lo sigan la cara de Bolsonaro, ¿eh? Sigan la cara de Bolsonaro. Sigan la cara de Bolsonaro, toca un papel ahí, sé que tiene unas anotaciones, sigan, ¿eh? Vos sabés que las iglesias evangélicas, junto con Bolsonaro, son muy críticos de lo que es la existencia del coronavirus, ponen en duda la pandemia, no creen en la cuarentena, y ahora él llevó a su propio despacho. El que canta y toca es un funcionario. A este funcionario para que entone la Ave María. Es una cosa. Es bizarro, ¿no? Y lamentable porque hay muchísimos muertos en Brasil. Título de Liverpool se consagra después de muchos años. Y ustedes díganme en Inglaterra si hay distancia social. Miren lo que es el festejo. Acá pregunto, tomando estas imágenes, ¿qué pasaría si se vuelve a jugar al fútbol y se consagra campeón un equipo? Por más que sea fútbol sin público. ¿Qué pasa si un equipo se salva del descenso? Esto fue en Inglaterra. Salieron a la calle en Liverpool. Ven que todo, lo que decía recién Ginés con el rugby en Nueva Zelanda. El rugby en Nueva Zelanda tiró para atrás el protocolo, por lo menos lo que se venía haciendo. Esto... Y el calor también, porque tenemos las imágenes de Inglaterra. Fíjate lo que son estas playas del sur repletas de gente. Claro, la ola de calor era de más de 30 grados, en algunas zonas 34 grados, y la gente salió de manera masiva, sin respetar ninguna distancia social. Esto ocasionó que las autoridades y los concejales de cada una de las zonas debieran acudir a las fuerzas de seguridad para desalojar las playas. Y bueno, serán en los próximos días los que nos den cuenta de si esta actitud de la ciudadanía en volcándose de lleno a las playas trae o no como consecuencia un rebrote de la enfermedad. Estas son las imágenes del verano europeo en el Reino Unido, las playas del sur de Inglaterra repletísimas de gente. Ahí no hay distancia social, no hay barbijo, no hay protocolos, no hay nada, hay puro disfrute. Bristol inglesa, muy bien, ¿eh? Está muy bien presentado de esa manera. ¿Cómo andas, Juli? Bien, ¿vos, Ale? Coronavirus arrasa en distintos ámbitos en los comercios, pero básicamente pega en restaurantes. Restaurantes y hoteles, pero lo que estamos viendo principalmente son restaurantes porque la noticia de la semana. Restaurantes icónicos que fueron cerrando uno tras otro y nadie se la esperaba. Este es un gráfico que te traje para que veas ¿de qué depende que un restaurante cierra? Cierra un restaurante y no solamente se queda gente sin trabajo. O sea, lo que me estás mostrando es un gráfico en donde cuando cierra un restaurante, ¿quiénes son los que pierden el laburo alrededor? Exactamente. ¿Pierde el que alquila? Claro, pierde el que cobra renta por ese alquiler, pero fíjate, vamos a hacer la línea que yo hice para imaginarme todo el círculo. Por cada restaurante que cierra se pierden 20 empleos promedio en el país. 20 empleos. 20 empleos. No hace falta ni que te diga que después, detrás de cada empleo hay una familia. O sea, 20 familias sin un ingreso. 4 trabajadores detrás de cada uno de esos empleos. Por ejemplo, si tenés un camarero, detrás del camarero hay una persona en la barra o una persona lavando los platos. Tenés otra persona que recibe los pedidos en el back office, en la parte de atrás del restaurante. Tenés otra persona que probablemente está haciendo una tarea para proveer o hacer los pedidos que vos necesitas. 50 proveedores de alimentos y bebidas, todos distintos, todas pyme,
que tienen empleados a los que le tienen que pagar los salarios. 5 impuestos, hice una cuenta a grosso modo. Tenés IVA, ganancias, ingresos pierde el brutos. Estado ahí. Pierde el Estado, Sí. pero también pierde SADAIC, porque si vos tenés música en el salón, le pagás a SADAIC. Pierden todo lo que cobran de un restaurante, que es principalmente servicio. El alquiler, ya lo dijiste vos, es la persona que le renta la propiedad al lugar donde está funcionando el restaurante, y ahí tenés un promedio de pérdida de 150.000 pesos al mes. 9 contratos de servicios, bueno, imagínate todos los que quieras, desde televisión por cable e internet hasta el que viene y te lava la mantelería. Y ahí tenés, por cada una de esas empresas, una persona dedicada a atender el servicio de ese restaurante. Y después, 10 empleos indirectos en seguridad e higiene, ahí tenés fumigas. Todo esto es obligatorio, no es que lo tienen o no lo tienen. Tenés fumigación, alarma, seguridad presencial, lo que se te ocurra. Entonces, y servicios esenciales es luz, electricidad y gas. Esto es cuando cierra un restaurante. Cierra un restaurante y todo esto se cae, se desmorona. Vamos a ver cómo ha sido este tiempo, cómo ha pasado el rubro de restaurantes, la crisis en este último tiempo. ¿Te parece? Perfecto. Vemos este informe, dale. Después de 3 meses de confinamiento obligatorio, muchos comercios en Buenos Aires están tomando una decisión difícil: cerrar sus puertas. Entonces, durante 3 meses hice un esfuerzo, pero me di cuenta que iba a extenderse la cuarentena y que iba a ser imposible soportar las deudas que iba a generar el cierre, el tener negocio cerrado tantos meses. Por esa razón tomé la determinación de realizar un remate y con el importe que obtuve de ese remate repartirlo con el personal y solucionar el tema de ellos y mío. Estamos en Humboldt y Paraguay. Este restaurante que tuvo que cerrar sus puertas, sus persianas, sus rejas, ya le puso el candado definitivamente después de 30 años de estar acá en el barrio. La situación económica ya era difícil en Argentina, que acumula 2 años de recesión, y la pandemia del nuevo coronavirus paralizó aún más la actividad. Ya la crisis iba a venir, ¿no? La crisis en el consumo de la clase media, que es la que acude a este negocio. En el barrio de Palermo Viejo, el corazón de la noche de Buenos Aires, el panorama también es desolador. Solo en esta calle, media docena de comercios decidieron que ya no volverán a abrir. Por estar cerrados, muchos pagan solo la mitad del alquiler, pero las facturas de impuestos y servicios siguen llegando. A la gente que en este momento conduce el país le pediría que confíe más en la responsabilidad del argentino. Entonces la cuarentena no sería tan rígida y las actividades comerciales no se hubieran restringido de la manera que lo hicieron. Ahí déjame hacerte una pequeña bajada con esto porque te impacta profundamente, te llega al corazón. El restaurante, además de ser un lugar donde hay trabajo para la gente, también es un lugar que te conecta con tu barrio, con tu zona. Yo viví mucho tiempo, por ejemplo, sobre la calle Güemes y en la esquina estaba el nuevo Herman y a la vuelta el viejo Herman. Los dos cerraron. Uno estaba por Santa Fe y Armenia y el otro estaba en Güemes y Armenia. Y cerraron. Y era un restaurante de 20 y pico, 30, 40 años en el barrio. Cuando se te van esos lugares, se te va un pedazo del barrio. Y Buenos Aires, no solamente Buenos Aires, cualquier pueblo, cualquier barrio, cualquier ciudad del interior, cuando ve que cierra esto, es muy doloroso. Por supuesto que a uno le duele todo lo que vos estás contando que quedan sin laburo, pero también se va un pedazo tuyo cuando cierra un restaurante. El lugar donde charlaste con tu viejo, donde te encontraste con tus hermanos, donde te tomaste una clase particular en el bar de la esquina, te encontraste con una novia. Es muy doloroso, Juli. Muy doloroso. Muy doloroso. Es cierto. Bueno, ¿queda algo más? Sí, tenemos en la próxima placa el resumen de esta situación, que cuando cierra un restaurante todos estos puestos de trabajo se pierden, pero fíjate las cifras totales. 20 restaurantes están cerrando por día hoy. ¿Por día? En la Argentina. Cierre es quiebra, o sea, no abre nunca más, no es que cerró la persiana y la abre dentro de 2 meses. Che, el 50% de los empleados perderán. Estos son datos del sindicato de gastronómicos. Esto me lo dijo Barrio Nuevo, es cierto. Bueno, lo dijo, sí. Él me los dio.
El 25% de bares, cafés, hoteles y comercios quebrarán. Esto es una encuesta que hizo la consultora INVEC, que es una consultora económica, preguntándoles en todo el país a una representación bastante grande. Mirá el aumento, mirá ese dato es tremendo. 203% aumentó la oferta de locales en AMBA. Claro, es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Son todos los locales vacíos que tenés. Claro, y uno cree que con el takeaway viven. 10% solamente de la facturación. Gracias, Juli. Como siempre, brillante tu informe. Gracias. Bueno, vamos con Debbie a hablar del Mundial de las Vacunas. Claro, bueno, lo decíamos recién en la entrevista con el ministro de Salud, Ginés González García. Pareciera que hasta que no aparezca la vacuna estamos condenados a vivir, no digo en cuarentena, pero con protocolos de distanciamiento social, con una nueva normalidad que es bastante poco auspiciosa. Sin embargo, hay muchísimos países que están trabajando en algunos casos de manera conjunta para desarrollar una vacuna en tiempo récord. Vos sabés que lo que se logró hasta ahora no había pasado nunca en la historia de la humanidad de poder pasar ya a la fase de prueba en humanos. Vamos a ver el informe y después hablamos con una especialista. Esperamos que en 2021 tengamos 2.000 millones de dosis de 1, 2 o 3 vacunas efectivas para distribuir en todo el mundo. El instituto comenzó el sábado una prueba de fase 2 para su vacuna experimental de 6 posibles que están siendo probadas en humanos, siguiendo un estudio de fase 1 en curso que ha reclutado unos 200 participantes desde mayo. El ensayo de fase 2 determinará la dosis y continuará evaluando si esta posible vacuna puede desencadenar con seguridad respuestas inmunológicas en personas sanas. Ya entró en fase de ensayos preclínicos. Este candidato vacunal va a estar así durante todo el mes de junio, pero a partir del 15 de julio ya comenzarán a desarrollarse pruebas de este fármaco en un grupo de voluntarios que se inscribieron. Desde comienzos del año se trabaja intensamente aquí en Tubinga para obtener una protección eficaz contra la COVID-19. Si las pruebas resultan positivas y se obtienen pronto buenos datos sobre su eficacia, a comienzos del año próximo podríamos hablar ya de presentar la correspondiente solicitud de autorización. En Brasil, ya de plano tuvieron que iniciar las pruebas de vacuna de la Universidad de Oxford contra el COVID-19. Los ensayos incluyen a 2.000 voluntarios trabajadores de salud de Sao Paulo y a otras 1.000 personas en Río de Janeiro. Los investigadores esperan lanzar la vacuna al mercado a fines de este año. Janssen, la compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, anunció que adelantarán para el mes de julio el inicio del testeo en humanos, que en un principio estaba planificada para septiembre. En Israel, el Instituto para la Investigación Biotecnológica confirmó que probó con éxito una vacuna contra el COVID-19, pero en hámsters. Según informaron, cuando estos animalitos recibieron anticuerpos, pudieron neutralizar al temible virus. Ahora indican que esperan terminar la preparación de esta vacuna al menos en un año. De funcionar con éxito, seguirán los ensayos clínicos en otros animales y finalmente en humanos. Sanofi said Tuesday it expects to get approval for a potential coronavirus vaccine by the first half of next year, faster than was previously thought. The French drug maker is developing the medicine with Britain's GlaxoSmithKline. In April, they had said the vaccine would be available in the second half of 2021. De momento, el patógeno SARS-CoV-2 apenas ha mutado durante su propagación mundial. Sin embargo, sigue siendo una carrera contra el tiempo. Cuanto antes llegue una vacuna, más personas podrán protegerse y, por tanto, salvarse. Romina Lipster es especialista en vacunología, es infectóloga, es investigadora del CONICET y es de las personas en Argentina que más entienden sobre esto, sobre la posibilidad de conseguir un fármaco que cure o que por lo menos elimine el coronavirus. Romina, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy al grano a preguntarte rápidamente. ¿Es absolutamente aleatorio el tiempo que se puede llegar a demorar en conseguir una vacuna, o hay algo biológico que sabes que menos de un año no te va para tener pruebas en humanos? Porque ya empiezan las pruebas en cobayos y algunos están probando en humanos, algunos dicen en septiembre, pero quiero concretamente preguntarte, la historia científica de la humanidad indica que ¿cuál fue el tiempo récord para conseguir una vacuna? Bueno, lo que preguntas es muy importante. Creo que estamos viendo algo que no vimos nunca antes en la historia, y es que a muy pocos meses de que surgió una enfermedad nueva, tenemos más de 10 vacunas que se están testeando hoy en seres humanos. Eso, por lo pronto, desde
por lo menos que yo estoy en esto, conozco la historia, nunca pasó que con tan poco tiempo después de haber empezado la enfermedad se haya llegado hasta este punto. Y esto lo permitió muchas cosas. Primero, el enorme avance de la tecnología que hoy nos permite tener vacunas mucho más rápido en la primera parte de investigación, porque hay plataformas tecnológicas que nos permiten avanzar mucho más rápido. Y por otro lado, una enorme colaboración internacional con una mira hacia un objetivo que es muy claro. Pero contra qué chocas, viste que hay una pared, una primera pared, la prueba en humanos. Vamos, te voy a poner una situación hipotética, una situación distópica, de una película de ciencia ficción o thriller. Que un país X del mundo, un país distópico que no existe, no sé, Invernalia, saquemos algo de Game of Thrones, pruebe en humanos una vacuna. Por supuesto, hoy hay estándares morales y éticos que no se pueden, o sea, tienen que pasar alguna chocasco, no puedes probar porque sí en humanos la vacuna. ¿Cómo es eso? ¿Así los humanos o haya un país que exista y determine, acá sí tenemos 500 voluntarios que se someten a la prueba de la vacuna? ¿Igual podés saltar ese obstáculo o no? No. No. Es importante, porque que se esté avanzando muy rápido en hacer la vacuna no significa que se dejan de lado pasos importantísimos, como es la evaluación de la seguridad. Una vacuna, desde que sale del laboratorio hasta que llega a tu brazo, pasa por un montón de pruebas secuenciales donde en cada una de esas etapas se mira con lupa la seguridad. Pero si yo te digo que a mí no me importa, yo quiero ser, escúchame, fueron astronautas a la luna, fueron cientos de humanos que te diría hasta pusieron en riesgo su vida por un avance científico, podría haber alguno que te diga, prueben en mi cuerpo, yo quiero ser el primer humano en el que se probó la vacuna. ¿No podés igual así venga y te firme un papel que te permite que pruebes en él? Vos podés hacerlo perfectamente y de hecho para que esa persona participe en el estudio tiene que firmar un consentimiento informado, pero nunca un proyecto ni una vacuna que no esté aprobada para hacerse un estudio como corresponde por un comité de ética y por las autoridades regulatorias. No es que una persona puede llegar a decir, quiero que la prueben conmigo y no estar dentro del contexto de un estudio muy protocolizado, muy metódico. Pero se puede ablandar, escucha, Romy, el comité de ética, ¿se puede ablandar? El comité de ética, no te estoy hablando de que haya nada extraño, pero no se puede decirle al comité de ética, como no estamos encontrando una vacuna, hay que aflojar los conceptos éticos y ahora, como la prueba tardaba 6 meses, ahora hay que permitir que tarde en 3 meses. Lo que antes se esperaba 6 meses, ahora probamos 3. ¿No se puede hacer eso? Esa es una excelente pregunta. No, o sea, el comité de ética lo que puede hacer perfectamente es, en situaciones de emergencia como esta, acortar sus tiempos de evaluación, poniendo todo el comité a disposición y evaluando y leyendo y juntándose tal vez más veces por semana de lo que lo haría. Ahora, lo que nunca va a pasar es que se no evalúen ese comité o no evalúen el proyecto y pase sin evaluación, por supuesto. O sea, ahora, Romina, todo proyecto que empieza tiene que ser evaluado y aprobado por comités de ética y autoridades regulatorias. Recién nos decía el ministro de Salud, Ginés González García, que la Argentina estaba proponiéndose para poder ser voluntario, para tener pacientes que se hagan pruebas sobre vacunas, como está sucediendo en Brasil, para tener una suerte de prioridad al momento de que la vacuna llegue, porque decía Ginés, va a ser carísima y va a haber una suerte de guerra, ¿no es cierto?, de todos los países para obtener la mayor cantidad de dosis posibles. Incluso hace poco leí una suerte de cruce que había habido entre el presidente Macron y el presidente Trump con el laboratorio Sanofi, porque uno decía, no, es francés, la prioridad es nuestra, y los americanos decían, nosotros pusimos el dinero. ¿Va a ser muy cara y cómo va a llegar a cada uno de los países? Mira, yo no sé si la vacuna va a ser cara o no, la verdad es que no tengo conocimiento del precio que va a tener. Lo que sí sabemos todos es que cada una de las vacunas que está en testeo, las vacunas pertenecen a una compañía farmacéutica, muchas veces en colaboración con instituciones académicas, pero son de una compañía farmacéutica. Y es claro que tienen una cantidad limitada de dosis que pueden fabricar, entonces ellos deciden, en función de criterios de ellos, a dónde venderán o llevarán sus primeras dosis de la vacuna. Y es verdad que en este momento Latinoamérica es el epicentro del COVID en el mundo. Entonces es completamente entendible y estratégicamente importante que si vos estás evaluando si una vacuna
sirve o no sirve para protegerte y prevenir la enfermedad COVID, uno la testee en un lugar donde circula la enfermedad, como es Latinoamérica. ¿Y cómo sabes Entonces, si funciona o no, Romina? Por ejemplo, Bien. vos recién decías que en la historia de la humanidad nunca hubo una prueba de una vacuna con tanta celeridad ya en humanos. Creo que la vacuna más rápida de las que conocemos recientemente eran 10 años, una cosa así, vos me corregirás. Acá estamos hablando de meses. A todos, a mí por lo menos me pasa, pienso, con tanta celeridad y rapidez, ¿qué grado de seguridad me va a dar la vacuna respecto de prevenirme del coronavirus, de no generarme ninguna otra patología futuro, efectos adversos y demás? Sin ir, Bien. por supuesto, a los antivacunas, que considero que están totalmente locos, ¿no? Pero te Sí. pregunto por la rapidez que es inédita. Bueno, para testear si una vacuna sirve o no sirve, vos tenés que hacer un estudio clínico, que se llama un ensayo de investigación, donde vos tenés que un grupo de voluntarios que se ofrecen a participar voluntariamente del estudio y a los cuales, aparte de ellos, vos le vas a dar la vacuna y aparte de ellos no le vas a dar nada. Y lo que vas a hacer es seguirlos durante un tiempo para ver si alguno de ellos desarrolla la enfermedad. Y cuando termina el estudio, vos lo que vas a hacer es analizar dos o varias cosas muy importantes. Pero la primera es si la cantidad de personas que se enfermaron en el grupo de la vacuna es menor a la cantidad de personas que se enfermaron en el grupo que no la recibió, entonces podés hacer un cálculo de la eficacia que tiene la vacuna. Suponete que la mitad de enfermos en el grupo de vacuna versus en el grupo que no la recibió, entonces estás hablando de una eficacia del 50%. ¿Y por qué le decirlo pones? así. ¿Un poco de la enfermedad? ¿Qué es lo que se No, le...? no. Vos lo que haces es, a las personas que están participando voluntariamente en el estudio, nada más, vos les ofreces participar y si quieren... No, pero la vacuna, entonces, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? No, ¿El propio virus atenuado? No, la vacuna, hay diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas que son, por ejemplo, a virus vivos atontados, que lo que hacen es generarte una respuesta para que vos generes defensas por si te cruzas con la enfermedad real, pero no te puede ocasionar la enfermedad real. Tenés otras vacunas que son virus que están completamente inactivados, que hacen lo mismo, o sea, te expones, digamos, ese virus completamente inactivado para que tu cuerpo genere las defensas. Y tenés otro tipo de vacunas, por ejemplo, muchas de las vacunas que se están testeando ahora, que son vacunas basadas en fragmentos genéticos que tiene el virus, por ejemplo, en el código genético que codifica la proteína S, que es la famosa proteína de la espiga del coronavirus. Entonces, tu cuerpo la ve y lo que hace es generar defensas contra esa proteína y quedás con defensas si te la cruzas. Romina, yo te he oído hablar del negocio detrás de la vacuna. También fantasías animadas 1, 2 y 3. Vamos a arrancar por las teorías conspirativas. El negocio de la vacuna, la empresa que encuentra la vacuna, ¿está bancada indefectiblemente? O sea, ¿lo va a encontrar un Estado o lo va a encontrar un laboratorio? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Puede encontrarla una iluminación individual de un genio de la vacunología, un Messi de la vacunología, que el tipo en un laboratorio plan dijo, eureka, la encontré y de un día para el otro es el salvador de la humanidad? Segunda pregunta. Tercera pregunta. El que encuentre la vacuna, el país que encuentra la vacuna, ¿la patenta y va a ganar plata con la vacuna o al ser una enfermedad mundial tiene que ser socialmente entregada y no debe haber ganancia cuando se encuentre la cura? Bien, bueno, son un montón de preguntas. Empecemos por la primera. Yo creo que a nivel de quién empieza con el trabajo de la vacuna, varía o sea, cada vacuna tiene un comienzo diferente. Vos podés tener una molécula que se descubre, por ejemplo, en un laboratorio académico y que llega hasta una cierta etapa, por ejemplo, hasta la etapa de prueba en el laboratorio, pero no tienen ni los medios ni la capacidad para pasar al siguiente etapa, que es, por ejemplo, la prueba en animales. Entonces hace colaboración o se une con alguna compañía o con otro laboratorio que le ayuda a crecer. O sea, siempre va a haber un laboratorio, una marca laboratorio en la vacuna. Puede que no. Hay, por ejemplo, vacunas que surgen desde el ámbito completamente académico y tal vez cuando tienen que empezar a hacer una fase 3, que es una fase donde vos necesitas miles de pacientes, puede elegir hacerlo
a través de fondos del Estado académicos o puede decidir unirse a una compañía. Segunda pregunta, ¿puede haber una genialidad de uno solo que diga eureka y descubra la vacuna? Totalmente, lo que pasa es que eso va a ser muy difícil después de, el descubrimiento por ahí es de un académico, de un genio que está en el laboratorio con un montón de gente haciendo las pruebas y después eso se traslada a, por ejemplo, otro laboratorio dentro de la universidad o a una compañía. Es muy difícil hacer las cosas solo. Y la última pregunta mía, ¿te la van a vender a la vacuna o como el mundo está en pandemia y se frenó el sistema, porque esto hace peligrar el sistema, hasta el propio sistema capitalista, va a entrar en la lógica de mercado, va a tener precio la vacuna o la vacuna de entrada va a ser para que el mundo se salve? Es una excelente pregunta, no tengo la respuesta, pero yo creo que hay tanta presión y estamos todos mirando lo mismo que va a haber sin duda muchísimas organizaciones de la salud que van a estar monitoreando todo esto y van a hacer lo posible para que sea una vacuna accesible al mundo entero. Además, el costo económico ha sido tan grande para todas las economías del mundo que dar la vacuna de manera gratuita en el costo-beneficio es absolutamente más beneficioso que cobrarle y que no se vacune toda la población. Tal cual. ¿No? Más de hecho, hay un montón de organizaciones que se dedican exclusivamente a eso. Por ejemplo, está la Alianza Gavi, que se dedica muchas veces a tratar de llevar estas vacunas a los países que están, por ejemplo, en África, que tienen sistemas de salud que son muy vulnerables y que se dedican básicamente a esto. Y hay también organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que tiene un rol muy importante en tratar de hacer un consenso. Sí, sin duda, Romina. Y además los estados, ¿no? Imagínate que ya no es solamente por beneficencia, sino por conveniencia económica que su población esté vacunada. Queremos ver con vos un informe de los rebrotes y también preguntarle después por el plasma. Una sola pregunta cortita, bizarra la pregunta. A ver. ¿Cuánto vale un cobayo de laboratorio? Porque alguna vez Gabriel Rabinovich me contó que eran carísimos, se pagan en dólares, que no es cualquier cobayo que se compran en Estados Unidos. Te lo quiero preguntar. ¿Es en dólar? ¿Está dolarizado el precio de un cobayo para investigar? La verdad, no te sé decir. Sé que depende qué tipo de cobayo quieras, es donde lo puedes conseguir. Porque, por ejemplo, muchos testeos se hacen si vos estás probando determinadas drogas o determinados fármacos o determinadas vacunas, querés tal vez alguno que tenga cierta característica genética, entonces tenés que ver cómo lo conseguís, pero no sabría decirte. Bueno, vamos a compartir con vos, te pedimos un segundito que te quedes, Romina, el tema de los rebrotes, porque en la Argentina estamos con la cuarentena estricta que empieza el miércoles otra vez a fase 1, el ministro que nos dice, no, pero el 18 de julio vamos a poder estar más tranquilos. Nosotros miramos Europa hace un mes y dijimos, fantástico, esto viene el verano, termina. Sin embargo, vuelve. En Estados Unidos también hay rebrotes. Vemos el informe y después te pedimos tu perspectiva. Mientras el mundo espera una vacuna que termine con el flagelo del COVID-19, comienza a darse lo que muchos temían. Una segunda ola de contagios se extiende por varios países. Y donde se hablaba de alivio, hoy se habla de rebrote. La Organización Mundial de la Salud confirmó un rebrote de coronavirus en China. Nuevamente, un mercado de alimentos sería el origen del foco, ahora en la capital del país. Es por eso también que las autoridades decidieron testear a todas las personas, por lo menos a los 46.000 residentes, ya llevan 10.000 residentes testeados. Aquí en los Estados Unidos están aumentando desenfrenadamente los casos en muchos estados del país. Las autoridades temen que algunos como la Florida podrían convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia. Con más de 1.000 casos confirmados, el brote de coronavirus en la planta cárnica de Tönnies es el mayor en el estado federado más poblado de Alemania y la situación empeora. Originalmente predijimos que la segunda ola surgiría en otoño o invierno, a medida que la temperatura bajaba, pero el virus está más activo. Hoy no hay casos activos en Nueva Zelanda. Con estas palabras, la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hablaba de la victoria del país ante el COVID-19, un triunfo que duró poco más de una semana hasta el reporte de esta jornada. These are two women from the same family, one in her 30s, one in her 40s.
who recently arrived here from the United Kingdom. La India también sufre una segunda ola tras haber relajado la cuarentena. Los casos aumentan y es el cuarto país con más infectados. Irán también había disminuido los casos después de ser uno de los epicentros del mundo, pero ahora sufre un rebrote con más de 2.000 contagios diarios. Incluso los países que han demostrado la capacidad de contener las transmisiones deben mantenerse alerta ante la posibilidad de un rebrote. Bueno, esto no termina nunca hasta la vacuna, Romina. Bueno, por lo pronto, a ver, es como todo, ¿no? Cuando empezamos a hablar al inicio, en marzo, abril, a nosotros nos pasó que cuando empezábamos a ver que la tormenta se venía, cerramos la ventana y logramos dejar la tormenta afuera y no inundarnos tanto. Pero la tormenta sigue estando afuera. Claro. No es que nosotros ya, por haber cerrado las ventanas, no tenemos tormenta. Y después, cuando vas abriendo un poco, el agua va entrando y cuanto más agua tenés, más difícil es sacarla para afuera después. Entonces, lo que ha pasado también en muchos lugares, vos tenés la cuarentena logra detener la progresión, detener la diseminación de la enfermedad, porque no solo la cuarentena logras que la gente no se ponga en contacto, entonces el virus no tiene forma de pasar de una persona a la otra, pero sigue estando. Entonces, si vos empezás a relajar, esto se empieza a circular de nuevo y ahí es donde empiezan a surgir los brotes nuevos de enfermedad. Romina, mi última pregunta. Vos estudiás, sos parte del CONICET y estás en el mundo de la vacunología, qué buen término esa ciencia. De todas las pestes, de todo el acecho de virus en la historia humana, por lo menos moderna, ¿se asemeja a alguna a esta? ¿Y cómo terminaron las que se asemejaron a esta? ¿En cuánto tiempo se encontró la vacuna? ¿O cómo salió el mundo de este tipo de circunstancias? ¿Lo habrás estudiado en los libros? ¿A qué se parece esta? Yo creo que esta no se parece a nada porque todas fueron distintas. A ver, vos te haces una pregunta, decís, estamos en el siglo XXI y el hombre está en la luna y nosotros estamos encerrados en cuarentena. O sea, me parece que la biología nos sigue sorprendiendo con un montón de cosas y que los avances nos van ayudando a llegar más rápido a la cura o más rápido a la vacuna. Pero sí, digamos, en la experiencia que tenemos con otras enfermedades, las vacunas tardaron años en llegar, años y años. Esta vez posiblemente tengamos una vacuna en menos de un año. Entonces, me parece que el contexto ha cambiado tanto, más allá de la biología y la forma del virus y la enfermedad en sí misma. Me parece que el contexto cambió un montón en cuanto a lo que estamos viendo desde lo social, que estamos viendo desde las colaboraciones, la comparación enorme. Y esta sí es la última. Vos sabés que Bill Gates declaró, lo habrás escuchado en un audio hace unos años, dijo que para lo único que no estaba preparada la humanidad era para un virus asintomático. Y apareció ese virus asintomático. Totalmente de acuerdo. Ya apareció. ¿Qué sería peor qué aparición podría superar a la del virus asintomático? ¿Qué podría pasarnos peor? ¿Que ese virus asintomático mute o que aparezca otro virus parecido a este? No, yo creo que este virus mute, la verdad es que nos traería muchos problemas, pero como estamos avanzando tanto con la tecnología, también incluso las plataformas que estamos usando para las nuevas vacunas nos van a permitir adaptarnos rápido. Y te hago un ejemplo muy claro. Cuando fue la pandemia de la gripe en el 2009, lo que pasó fue que nosotros teníamos una vacuna de la gripe que ya funcionaba, ya la conocíamos y la plataforma estaba hecha. Entonces, cuando vino el virus pandémico, lo que permitió tener esta plataforma y tener ya este conocimiento de la vacuna fue tratar de cambiar el tipo de gripe para poner en la vacuna, obviamente volver a probarlo y hacer las pruebas necesarias, pero ya tenías una base. Entonces, pudo venir muchísimo más rápido la vacuna y acordate que a la siguiente temporada ya la teníamos todos. Y acá, si nosotros vemos que es una vacuna que es segura y que es efectiva para darle a todos, si el virus mutara, tal vez también como la plataforma ya está puesta y ya está, digamos, generando, no sería más fácil corregir ahí, claro. Habría que ver, esto es hipotético. En el mundial, si te acordás del Pulpo Paul,
No. El pulpo Paul es un... científica, ya no está, mirá, Alejandro. El pulpo Paul era un pulpo que decían que en el Mundial de Alemania, el Mundial de Alemania, ¿no? ¿El Mundial de Alemania fue? Sí, el Mundial de Alemania, sí. El Mundial de Alemania era un pulpo que anticipaba quién iba a ganar cada partido y la pegaba el pulpo. Poner un pulpo en una pecera, el pulpo en Sudáfrica. Jugaba, suponete, Inglaterra-Italia y el pulpo se iba para el lado de Inglaterra, tocaba con un tentáculo Inglaterra y ganaba Inglaterra. Sí, ya me acuerdo, sí. Bueno, ¿te acordás del pulpo Paul? Bueno. Se murió el pulpo Paul. Se murió el pulpo Paul. Si hubiese un pulpo Paul hoy, en el Mundial de las Vacunas que abrimos con Débora, vamos a jugar 100 pesos, dale, apostemos. ¿A quién le pones 100 mangos que saca la vacuna? Yo se lo voy a poner a Israel. Para mí va a ganar Israel. La verdad es que no sabría decirte porque cuando vos estás mirando la foto, ves que la foto va cambiando constantemente. Ah, es como está Argentina que también. Las cabezas, sí, o sea, yo creo que si tuvimos esta conversación hace, ponele, un mes, creo que el panorama hoy es completamente diferente, porque aparecieron un montón de vacunas que están avanzando más rápido de lo que Pero esperaba. disculpame una cosa porque no me había percatado, justo no le presté atención. Poneme de nuevo la placa esta. Argentina si está Argentina en condiciones, me juego con nosotros. Somos ¿Quién te dice? nosotros. No lo sabés. O sea, me parece que está abierta la posibilidad para todos los países de Latinoamérica. Listo, me juego por Argentina. Bueno, puede haber simultaneidad, puede haber varios. Vos decís Argentina primero. Bueno. Y por goleada. Sacamos la vacuna nosotros jugando bien, ¿eh? Jugando bien. Sacamos la vacuna jugando bien. Romina Lipster, además, genial como explicas todo. Súper didáctica. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Romina. Un beso grande. Un beso, gracias. Muchas gracias por este ratito. Bueno. No sabía quién era el pulpo Paul. Vos también estás todo el día en el laboratorio. Es una mega científica. Necesitas conocida, pero diferente. Pero la primera fase que conocimos así estricta fueron las primeras 2 o 3 semanas, había otro humor social, otras posibilidades de encerrarse, ahora ya no dan ni los bolsillos ni la paciencia, pero bueno, evidentemente todos entendemos que el sistema de salud no resistiría y que hay que bajar la curva de contagio. Yo tengo dudas respecto del cumplimiento, me parece que el gobierno, tanto nacional como provincial y de la ciudad, se juega una carta importante. Si la gente cumple, significará también que tiene volumen político lo que ellos piden. Y si la gente no cumple, es un problema político también. Lo que vamos a decir al final del programa es cómo arrancamos. Arrancamos la noche contando que a partir de las 12, exactamente en 2 minutitos, va a ser muy difícil viajar en transportes públicos. ¿Solo para esenciales? Solo para ¿Vos me esenciales. decías que la página, algunos te comentaban que está con problemas o no? Dicen los chicos de producción acá que ellos no. probaron y que está totalmente funcionando, que está perfecto. Bien. Pasa que tenés que renovar tu permiso. Sí, todos los esenciales tienen que renovar el permiso a partir de las 0 para viajar en transporte público y a partir del miércoles todas las actividades que se fueron abriendo vuelven a cerrar, salvo bancos. Acá me manda una captura de pantalla Sí. un amigo que es periodista. Que tuvo problemas para entrar. Me la mandó, dice, bueno, argentina.gov.ar, le sale un cartelito amarillo que dice, en breve vas a poder tramitar tu certificado de circulación, disculpa la molestia. Tal vez sea que, está saturada. Puede ser Puede también, que ¿no? esté saturada, puede que a las 0 comience. Yo, usé hoy la aplicación Cuidar, ¿no? Ahí no tuve problemas. Y algunas industrias en la provincia de Buenos Aires con protocolos también van a poder permanecer abiertas. Pero bueno, van a ser 2 semanas y media hasta el 17 de julio muy duras. El ministro Ginés a nosotros nos dijo, casi como una suerte de compromiso, que si la cuarentena se cumple el 18 de julio podemos tener una nueva apertura hacia una vida un poco más normal. Ojalá. Bueno, nos vemos mañana, ya agradeciéndoles a todos que se hayan tomado este ratito de tiempo de acompañarnos. Mañana arranca una nueva etapa en Fantino a la tarde, se suma Marcela Tauro. Qué bueno, un beso, Marce. Una genia, Marcelita. Una genia, sí. Así que vamos a hacer ojalá un lindo programa con una noticia que impactó y la separación de Marcelo, de Tinelli. Sí, mañana los veo. Seguro que Tauro tiene toda la información. ¿Cómo gustan esas cosas, no? Sí. Yo pensaba que cuando te separás siendo público, tenés 4 puntos. Porque me pasó, creo que le pasó a mucho. El primer punto que tenés que es importante es con la persona que te separás. O sea, tenés que separarte y por supuesto cerrar esa etapa con la persona de la cual te estás separando. Segundo punto son tus hijos y tus familiares. Tercer punto tiene que ver con lo jurídico, la división de bienes. Sí.
Y hay un cuarto punto para cuando sos famoso también y conocido, que son los medios y el público. No es una sola separación, son 4 procesos. Vos decís que lo sabes porque te pasó, pero como son las 23:59 ya no te pregunto más. ¿Te salvó el gong? No tenemos que ir. Me pasó. Yo estoy tranquilo. Chao. Chao.